Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las diferencias y similitudes entre contrato público y privado. Esta presentación fue realizada por Astrid Rocío Oviedo, Jesús Eduardo Guerrero y quien les habla, Daniela Cortés. Vamos a dar inicio a la presentación. Buenas tardes, mi nombre es Astrid Oviedo. Voy a hablar sobre diferencia entre contrato público y privado. El contrato privado es un acuerdo que se lleva entre dos personas. Su dinero es privado. Se solicita a los socios que aporten sus utilidades en dicha entidad. El público, las contrataciones son por licitaciones. El que invierte es el Estado. El mandato es legal. Se financia a través de gestión del Estado. Las partes del contrato público y privado. Dentro de las partes voy a hablar de lo público. Tenemos la etapa contractual, la etapa precontractual, la contractual y la postcontractual. En la etapa precontractual tenemos la oferta, que es la voluntad unilateral dirigida a un determinado destinatario. El proponente son las personas que participan para ofertar y el pliego de condiciones son los documentos precontractuales elaborados y aprobados por el Estado. La selección es el procedimiento para escoger al contratista. En la etapa contractual, el contrato es el acuerdo que se lleva entre las dos partes y el contratista, la persona que está interesado en celebrar el contrato. En la etapa postcontractual es la ejecución, la liquidación del contrato. La ejecución son las obligaciones convenidas durante la vigencia del contrato. Y la liquidación del contrato es el cumplimiento del contrato, realizar los pagos, la luz, todo. Las partes del contrato privado tenemos consentimiento, objeto y causa. El consentimiento es la voluntad que se lleva entre las dos partes. El objeto son las obligaciones creadas contractualmente y la causa, el motivo que incide en llevar a cabo el dicho contrato. Los principios del contrato público y privado. Dentro de los principios del contrato público tenemos transparencia, que debe ser la igualdad entre las oportunidades. La economía es la persona que incurre en menos costos exigiendo la documentación necesaria. La responsabilidad es la que se debe cumplir en actividades contractuales. Selección objetiva. Debe ser imparcial, que cumple con los criterios. El principio de publicidad es el que se da a conocer las actuaciones. El principio de igualdad es el derecho de todos los interesados en participar en la celebración del contrato. Principio de libre concurrencia es el acceso que tienen todas las personas manifestando la igualdad de oportunidades. El de planeación, se debe de planear, se debe de presupuestar y organizar para así poder realizar una buena presentación del contrato. Principio de previsibilidad, conocimiento de riesgo del contrato. El de buena fe es el que se exige a los particulares, las autoridades, que debe ajustar su comportamiento. Principio de omisión al deber de planear, declarar la nulidad por objeto ilícito. Dentro del contrato privado tenemos principios de posibilidad, objeto físico y jurídico posible para que pueda ser válido. Principio de licitud, legitima los fines de tratamiento. Principio de capacidad, se debe exigir la capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Principio de veracidad, se debe evitar errores de voluntad para manifestar en forma. El principio de libertad, se debe a la voluntad en la celebración del contrato. Debe ser libre, transparente. Principio de vigencia, tiempo para celebrar el contrato. De buena fe, es la manera honesta que se debe cobijar dentro de las personas. Principio de exactitud, es el cumplimiento del tiempo, lugar y modo. Principio de causas concretas, se establece por un objeto en concreto. Principio de obligatoriedad, se cumple de manera obligatoria con lo pactado. Principio de relatividad del contrato, relación de los efectos hacia terceros. Principio de autonomía y voluntad,
Se relaciona jurídica, pacta en plena autonomía. Inalterabilidad es la conservación de todos los parámetros o medidas pactadas del contrato. Tipos o clasificación de contrato público y privado. Los tipos de contrato público. Hay 4 formas de contratación pública en Colombia, en las cuales encontramos la licitación pública, concursos de méritos, selección abreviada y la contratación directa. En cuanto a la licitación pública, pues funciona como proceso de selección residual, en el cual se selecciona un objeto que se pretende pues contratar. En cuanto a los concursos de méritos, es una de las modalidades de selección de contratistas del Estado, en las que se utilizan como criterios la experiencia, la capacidad intelectual y algunos otros proponentes. En la selección abreviada, podemos decir que esta es una modalidad de selección objetiva para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se puede adelantar los procesos para garantizar, digamos, una eficiencia. En la contratación directa, podemos decir que es aquella que hacen pues las entidades públicas de forma directa sin pasar necesariamente por una licitación. Adicional a eso, decimos que hay varios tipos de contratos públicos en los cuales encontramos las obras públicas, contrato de concesión de obras públicas, de concesión de servicios, contratos de suministros, contratos de servicios y contratos mixtos. Algunos ejemplos que podemos dar, por ejemplo, en la contratación de concesión de servicios, hace referencia a los contratos que hace el Estado para la construcción y administración, por ejemplo, de autopistas, de puertos, aeropuertos, entre otras. También podemos decir que un ejemplo clásico del contrato de suministro es el pago de servicios públicos, puesto que de manera permanente y continuada se suministra energía, agua, gas y se paga mensualmente según lo que se haya consumido o suministrado en el mes. En los tipos de contratación privada encontramos el contrato unilateral, bilateral, oneroso, gratuito, principal, conmutativo aleatorio, el contrato real, solemne y consensual. Adicional a eso encontramos los contratos laborales, que son los más utilizados, en donde vemos el contrato a término fijo, el contrato a término indefinido, obra, labor, ocasional y de aprendizaje. El contrato a término fijo pues tiene una característica que es que se conoce la fecha de finalización del contrato. El contrato de término indefinido, sabemos la fecha de inicio, pero no sabemos la fecha de finalización. El contrato de obra-labor, pues básicamente termina cuando el trabajador culmine su labor. El contrato de aprendizaje es uno de los contratos que en Colombia hoy en día también se utilizan, que básicamente este contrato el objetivo es que el aprendiz obtenga su formación práctica en la profesión y que no puede ser mayor a 2 años. La responsabilidad por incumplimiento del contrato público y privado. El incumplimiento de los contratos es de vital importancia y llegar a incumplirlos acarrea una serie de sanciones e incluso indemnizaciones. Un ejemplo claro sería en donde un contrato de compraventa y en particular de pronto algún daño causado, pues eso acarrearía una indemnización por los perjuicios. Entonces, pues básicamente es una responsabilidad que radica sanción o consecuencias jurídicas al momento de que se incumpla por cualquier tipo o causa el contrato. Aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. Pues básicamente después de estudiar el significado de este principio, su base, sus conceptos, pues podemos decir que en conclusión este principio se enfoca en la igualdad de derechos, sin distinción o discriminación. Básicamente pues las mismas oportunidades para ambas partes y pues van de la mano con la honestidad sin ningún beneficio en particular. Muchas gracias por su atención.